Voy a empezar saludando de la siguiente forma. Marrimari, Pu Lamian, Marrimari, Pu Peñi, Compuche. Hola damas, hola caballeros, buenos días a todos. Yo soy nacido y criado en este pueblo, soy amante de mi tierra y he saludado de la siguiente forma para explicarles que Puente Alto es histórico de tiempos remotos. Tan así que cuando se fundó Puente Alto en el año 1891 se formó con 3 subdelegaciones: Locaña, El Peral y, ojo, Puente Nuevo de Pirque, 1891. ¿Por qué? Porque existía un puente antiguo, que en mapas que ustedes pueden encontrar de repente dice camino del Puente Viejo. Estamos hablando de tiempos remotos, 1500 y tanto. Ya había un puente antiguo y tal vez tengamos ese origen. Ahora me voy a referir al tren militar y al tren llano de Maipo, los primeros trenes que dieron, digamos, el modernismo a esta aldea que estaba perdida en el tiempo. Ya fue en el año 1899 cuando el gobierno otorga sede a don Domingo Concha y Toro una concesión para la construcción de este tren. Este tren fue un tren particular y formado por las familias de los hacendados. Y si bien la concesión se le dio a don Domingo Concha y Toro, después el año siguiente lo tomó una concesión y fue los llanos del Maipo. Y los accionistas, por esas cosas de la vida, estaba la mamá de los supercasó, Magdalena Vicuña, estaba Carlos Aldunate, que era pariente de los Concha y Toro, su hijo era casado con una hija de Concha y Toro, de Domingo Concha y Toro. Melchor, con Salvador Sanfuente, casado con Elisa Correa, prima de Melchor Concha y Toro. Nemesio Vicuña, que tenía una pariente y una sobrina casada con Rafael Bascuñán Pinto, que todos conocemos con la población Bascuñán, qué sé yo, de ahí descenden. Todos estos parientes formaron esta compañía para traer el tren. El tren se inauguró, la concesión fue otorgada un 14 de enero de 1899 y el tren empezó a funcionar en octubre de 1891. Llegó con 4 estaciones: Estación Providencia o Pirque, Macul, Camino Agrícola y el Departamento, y Bellavista. Fíjense que hasta tiempos, los años 60, todavía se hablaba de Bellavista, no se hablaba de Bellavista. Vamos a Bellavista, era muy común eso, porque esa fue la estación más importante. Los trabajos se demoraron un poco y después la concesión pidió un permiso al gobierno para que se prorrogara la concesión un año más. Fue así que hasta el año 1892, en marzo de 1892, llegó hasta San Carlos, la estación San Carlos, que era, digamos, la hacienda, el fondo del señor Carlos Donato, nuestro primer alcalde. Importante estación, porque ahí llegó la primera fuente de agua potable. Y la aldea de Puente Alto aprovechó esa instancia para pedir permiso para sacar agua de ahí, para que era agua potable al pueblo. Y agua potable que tenía los derechos a la municipalidad de San Bernardo. Esta maqueta tiene una representación más o menos, si podríamos hablar, del año 25, ya que tiene cable eléctrico, ya se había electrificado, lo había comprado el año 1825, se pierde la concesión y lo toman la familia, digamos, Emiliana Supercasó, esposa de Melchor Concha y Toro, y su hijo, o su hermano, perdón, Antonio Supercasó. Ellos se hacen cargo del tren. Luego, el año 1925, lo compra una empresa alemana, la Siemens Barker, y ellos se hacen cargo, le electrifican todo y hacen un tren urbano. Este tren fue el que trajo todo el progreso a Puente Alto. Que aquí llegaron los primeros inmigrantes. Los inmigrantes, ya estaban los alemanes aquí, con la papeleta. Después llegan los italianos y llegan los españoles. Tan así que estos primeros hoteles, Hotel Italia, Hotel Sevilla y Hotel Victoria, que fue fundado en 1910. Ese hotel estaba donde está la chilenita ahora. Y esas cosas de la vida, cuando el chileno tenía la costumbre de cambiar el nombre de las cosas, el dueño era un austriaco. Como su idioma era alemán, la gente empezó a decir el hotel del alemán. Entonces, el próximo, cuando él fallece y lo compra el próximo dueño, decide cambiarle el nombre y le pone Hotel Alemán. Porque la verdad que nadie le decía Victoria. Todo el puente altino, los visitantes decían el Hotel del Alemán. Esas son las cosas, ese fue lo que trajo el progreso a Puente Alto. Empezó a llegar, digamos, los grandes inmigrantes españoles, italianos, y fue a meterse con esta gente, los trabajadores, los primeros, digamos, gente del pueblo de Puente Alto, que eran los trabajadores de las viñas, ¿cierto? También los trabajadores del canal Izaguirre, que se empezó a construir en el año 1831. Se demoraron 10 años en hacerlo. Y ahí fue el primer pueblo que se empezó a hacer. Aquí se hablaba también del puente, digamos, de Bajos de Mena. Bajos de Mena, para nuestro entendimiento, empezaba
donde está la calle Izaguirre con Concha y Toro. Ahí empezaba de Bajos de Mena. En mis tiempos remotos, siempre de mi infancia, pensaba que Bajos de Mena era del cementerio para abajo. Y la verdad que no, llegaba hasta ahí. Tan así que cuando se formó Puente Alto siempre hubieron problemas de los cobros de los permisos, de los tributos de los hacendados. Porque una parte pertenecía a San Bernardo y otra parte a Puente Alto. Y hace años remotos, siempre cuando se compraban, vendían las propiedades, había que ir a San Bernardo. Casi todo ese sector de la población Maipo, qué sé yo. Y tuvimos hartos descendientes de gente importante. Nuestro primer alcalde, Carlos Noel Solar, bisnieto de José Miguel Carrera. Ya tuvimos descendientes de Arturo Prat aquí en Puente Alto, descendientes directos. La familia Carvajal, donde se plantó la fábrica Victoria. Fueron los primeros que vendieron ahí, y ahí eran descendientes directos de Arturo Prat. Este tren fue el que trajo el progreso a Puente Alto. El año 1910 se inaugura el tren militar, que era del Estado primero, era del Estado, llegando hasta el Canelo. Se había pensado hacer que partiera de San Bernardo, pero ese tramo nunca se cumplió. En 1910 empieza a funcionar hasta el Canelo. Después, en 1913, se pasa al regimiento, por decreto, porque se vio que era una estrategia militar. Y esto de tiempos remotos, de 1856, Enrique Mengs, el gran ingeniero americano, él ya hizo unos proyectos para llegar al tren militar, y la idea siempre era llegar a Argentina. Tan así que en 1910 se crea la gran estación Pirque, o Providencia. De repente por internet pueden verla, la verdad que es una estación formidable, porque estaba pensada para que llegaran los turistas argentinos. Pero con el tiempo esto se fue vagando, como el llano del Maipo, un tren particular. En el año 1961 ya este tren empezó a acabar su función. Y esto va a terminar mi intervención contando una pequeña historia de un puentealtino, residente en Francia, fallecido ya en Francia hace un par de años. Y de repente en internet pueden ver que es la única persona que ha hecho una maqueta del tren llano del Maipo. Muy, muy bonita la maqueta y casi todos se están apoyando con los que hacen trabajo en esa maqueta. Este amigo que conocí a través del internet, como le digo, escribió sus memorias en un libro muy bonito que se llama Puente Alto ausente. Y dice así: una carrera perdida al avance. Me cambiaron a la escuela el año 1961 y llegué ahora a Santiago. Nuevos compañeros, nuevo local. La verdad que estaba muy asustado con el cambio de compañeros, el nuevo ambiente. Me demoraba 1 hora y media en llegar al colegio allá que estaba en la estación central. Me acuerdo que me bajaba en Plaza Italia y de ahí tomaba el trolley hasta llegar a la estación central. Estaba muy asustado con todas estas caras nuevas, este lugar, este ambiente. Sin embargo, había algo que me amarraba a mi pueblo. Había algo que me tenía sujeto, que era como un cordón umbilical. Era el tren de las 7. El tren del viejo llano del Maipo. Ahí tomaban los trabajadores el tren. Pero ese año la empresa de transporte del Estado adquiere unas nuevas locomociones que se llamaban los Mitsubishi, que eran más rápidos, que llegaban a alcanzar hasta 100, hasta los 100 kilómetros por hora. En cambio, el tren llano del Maipo solamente llegaba a los 70. Pero siempre me acuerdo que partíamos y lo pillábamos a la misma altura. Y entonces empezaba una carrera entre el tren y la máquina. Hasta que iban pasando los años siempre entre los naturales y los árboles, se iba perdiendo el tren. Eso me causó mucha pena, porque me di cuenta que dependía cualquiera, no recuerdo cuándo, ¿entiendes? Ya no apareció. El tren de llano del Maipo murió. Y con él el llano del Maipo está en mi mente siempre. El señor Jorge Bastida, un puentealtino de tomo y lomo, que escribió este libro muy bonito, con mucha añoranza y anécdota, que vivió con el tren, con Puente Alto, qué sé yo, y que los invito de repente a buscar en internet y lo encuentren, porque hay unas historias muy bonitas del pingüino, como contaba mi compañero acá, y de los pingüinos, que de repente se va mezclando la historia bonita de aquí de Puente Alto. Eso es más o menos lo que les puedo contar yo a modo grosso de la historia del tren llano del Maipo, que fue la fuente fundamental de nuestro pueblo y que le dio la vida. Le dio la vida al pueblo de Puente Alto y llegaron, si yo digo, más gente. En el año 1904 éramos solamente 2.700 habitantes. Ya en 1920 había subido súbitamente a 7.000 habitantes. Y así fue poblándose nuestro pequeño pueblo. Y ya fue que se dio estas leyendas del pueblo de la araña y cosas por el estilo que en un tiempo más me gustaría, cuando Dios nos permita, ir describiendo con el libro que algún tiempo quisiera escribirlo,
para sacar esas leyendas que están escritas ahí de tanta anécdota, tantas cosas de nuestro pueblo y cosas que están históricas de Puente Alto mismo, y que no solamente somos un pueblo de paso, una población dormitorio. Puente Alto es histórico y vale rescatarlo, y agradezco a cada uno de ustedes que están acá y sé que cada uno son amantes de esto y bueno, y gracias, nada más. Gracias. Eso.